Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentar el curso de Estadística y Probabilidades a cargo de la profesora María Chesler. En esta sesión presentaremos medidas de dispersión. Estamos en la unidad 1, Estadística Descriptiva, sesión 5, Medidas de resumen. Desarrollaremos el tema Medidas de dispersión. Es importante que recordemos que dentro de medidas de resumen debemos considerar tanto las medidas de tendencia central que ya desarrollamos en la sesión anterior y ahora desarrollaremos las medidas de dispersión y que ambas se complementan. Definamos una medida de dispersión. Es el valor que mide la variación o dispersión de los datos respecto a la medida de tendencia central. Este indicador es un complemento de la medida de tendencia central, es decir, siempre que presentemos una medida de tendencia central, también debe darse su medida de dispersión. Vale recordar que se utilizan para variables cuantitativas. Las principales medidas de dispersión son la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, que están relacionadas con la media aritmética, y el rango semi-intercuartílico, que está relacionada con la mediana. Así como en las medidas de tendencia central, aquí en las medidas de dispersión también tenemos los mismos casos de cálculo. 1, datos aislados o sin agrupar, también cuando son pocos datos. Número 2, datos agrupados sin intervalos. Este es el caso de los datos cuantitativos discretos o si se trata de un dato cuantitativo continuo que tiene pequeño rango. El tercer caso es datos agrupados con intervalos. Este es el caso de datos cuantitativos continuos o también cuando es un cuantitativo discreto que tiene amplio rango. La varianza se simboliza por S al cuadrado o por B de X para representar que es la varianza de la variable X. La varianza es un indicador que mide la dispersión de un conjunto de datos cuantitativos respecto a la media aritmética y tiene un requisito. Para poderlo calcular, los datos deben ser homogéneos. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y nos permite que el resultado de la varianza se exprese en las mismas unidades que los datos. Eso lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos el ejemplo. El símbolo es S o S de X para representar que es la desviación estándar de la variable X. Veamos el ejemplo. Si el promedio del número de hijos de los empleados de la empresa Nexa es 3, su desviación estándar 1, debemos entender que estamos considerando como unidad estadística a un empleado de la empresa Nexa, la característica que observamos, el número de hijos de cada empleado, que el promedio del número de hijos de los empleados de la empresa Nexa es 3, la desviación estándar 1, lo que significa que cada empleado en promedio
tiene 3 hijos y que existe la dispersión de un hijo alrededor de la media. Es importante que tengamos en cuenta los casos en que se recomienda usar la desviación típica. A, la distribución es simétrica o aproximadamente simétrica, es decir, si vemos una tabla de frecuencias, tenemos una al centro que es la más alta y hacia las frecuencias menores y mayores tienen más o menos los valores semejantes. El caso B, no hay presencia de valores extremos, es decir, tenemos un rango de valores X y no hay valores muy por encima del mayor ni muy por debajo del menor. El caso C se refiere a que los datos son homogéneos, es decir, como en el caso anterior, los datos se parecen. El caso D, las distribuciones tienen intervalos de amplitud constante, es decir, que cuando tenemos tabulados con intervalos, estos tienen una amplitud constante. Veamos cómo se calcula la varianza. Utilizaremos fórmulas y veamos el caso A, datos aislados o sin tabular o pocos datos. Como ustedes pueden ver en el recuadro, a cada valor de X le restamos la media y esa diferencia se eleva al cuadrado. Cuando n es mayor o igual que 30, como ustedes pueden ver, se calcula el promedio de esas diferencias al cuadrado, sumando los cuadrados y dividiendo entre n. Pero cuando n es menor que 30, ese promedio se divide entre n menos 1. Veamos un ejemplo de cálculo de la varianza. Veamos caso A, datos aislados sin tabular o pocos datos. Leamos el enunciado del problema. En un edificio de 10 departamentos se pregunta por el número de miembros, obteniendo las siguientes respuestas. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 respuestas. Y se pide la desviación estándar y su significado. Como ya les presenté la fórmula, ahora les pido que ustedes hagan el cálculo. Les doy una orientación para la solución. Primero, indicar el procedimiento, ver qué fórmulas van a utilizar y luego calcular y dar el significado. Es importante que consideremos que cuando usamos Excel tenemos una ayuda en la función varianza y como argumento el rango de datos. Chequemos sus resultados. En este caso, la unidad estadística es una familia en un edificio. La variable o característica que observamos el número de miembros que representamos por X y considerando los datos vamos a calcular la media como suma de X entre N, porque es un caso de datos aislados o sin tabular. Para la varianza vamos a considerar la segunda fórmula porque N es menor que 30, entonces tenemos que calcular el promedio dividiendo entre N menos 1. Como tal, veamos que la media es igual a 4, que en el caso de la varianza tenemos que restar cada valor de la variable menos la media, elevarlo al cuadrado,
lo que nos va a dar 12 entre 9, 1.33, y como la característica es discreta, la varianza nos da 1 y por lo tanto la desviación también es 1. Y el significado será: cada familia en promedio tiene 4 miembros y existe una dispersión de un miembro alrededor de la media. Veamos cómo se calcula la varianza para datos tabulados sin intervalos. Como vemos en el recuadro, el cálculo es muy semejante, con la diferencia que ahora tenemos frecuencias. Por lo tanto, tenemos cada valor de x se resta de la media, se eleva al cuadrado y se multiplica por su respectiva frecuencia. Y se calcula el promedio sumando estos productos y dividiendo entre n. Hay una fórmula abreviada que se recomienda usar cuando la media es decimal, porque de lo contrario estamos incrementando los errores. Y es tomar cada valor de la variable, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por su frecuencia y esa sumatoria dividirla entre n y restarlo de la media al cuadrado. Veamos un ejemplo de cálculo de la varianza cuando los datos están tabulados en intervalos. Leamos el enunciado. En un curso de estadística se pregunta el número de cursos matriculados, obteniéndose, como ven ustedes, una tabla de frecuencias. Nos piden la desviación estándar y su significado. Les voy a solicitar que ustedes hagan el cálculo indicando las siguientes orientaciones para la solución. Identifiquen el procedimiento y qué fórmulas van a usar, calcular y dar el significado de los resultados. Chequemos sus resultados. En este caso, la unidad estadística es un estudiante, la característica número de cursos matriculados, que lo representaré por la variable x. Al obtener la media aritmética de esta variable, sabemos que sumamos x por f, 138 entre 35, lo cual me da 39 cursos. La media no es entero y por lo tanto utilizaré la segunda fórmula, el método abreviado, que como ustedes observan, al multiplicar xf por x obtengo la columna x cuadrado por f y su suma es 570 entre n 35 y le restamos la media al cuadrado, lo cual me da una varianza de 1.08. En este caso sería 1.08 cursos al cuadrado. Por ello obtengo la desviación estándar que me permite obtener 1.04 cursos. El significado será: cada estudiante en promedio se ha matriculado en 4 cursos y existe una dispersión de un curso alrededor de la media. Para calcular la varianza cuando los datos están tabulados con intervalos, la fórmula es muy similar
al caso de datos tabulados en intervalos, solo que en este caso X no son valores la variable, sino las marcas de clase. También tenemos la fórmula abreviada. Veamos un ejemplo. Los sueldos mensuales en miles de soles de los empleados de la empresa SoftPerú son, y observamos los intervalos de sueldos con las frecuencias de número de empleados, y se pide la desviación estándar y su significado. Como orientación para la solución, identifique qué procedimiento y fórmulas utilizar, calcule el del significado de los resultados. Calculen y después revisaremos sus resultados. Chequemos sus resultados. En este caso, la unidad estadística es un empleado. Observamos la característica sueldo mensual en miles de soles en cada empleado y tenemos una tabla con intervalos donde X es la marca de clase. La media nos sale 6.6 miles de soles, por lo tanto, usaremos la fórmula abreviada para calcular la varianza. Al multiplicar la columna XF por X, obtenemos X cuadrado por F, cuya sumatoria es 1414 entre N30 menos 6.6 al cuadrado, lo que nos da una varianza de 28,64, que sería miles de soles al cuadrado. Por lo tanto, es necesario calcular la desviación estándar, que sale 5.35 miles de soles. Esto significa que cada empleado en promedio gana al mes 6.6 miles de soles y que existe una dispersión de 5.5 miles de soles alrededor de la media. Veamos propiedades de la varianza. La varianza de una constante es igual a cero, es decir, si todos son el mismo valor, es entendible que no hay varianza, es cero. Segundo, la varianza de una constante por una variable es igual al cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Cuando calculamos la varianza en una distribución con intervalos, tenemos que hacerle una corrección, debido a que no estamos usando los datos reales, sino las marcas de clase. Para ello, a la varianza se le resta la expresión el cuadrado de la amplitud entre 12. El coeficiente de variación se utiliza cuando queremos comparar dos o más grupos de datos, siendo más homogéneo el que tenga menor coeficiente de variación, para lo cual dividimos la desviación estándar entre la media. Generalmente se expresa en porcentaje. Este coeficiente de variación es muy interesante porque cada uno de los grupos de datos podrían estar dados en diferentes unidades de medida, y como es un valor abstracto, no importa qué medidas estemos utilizando. Para poder explicar su significado, a menor coeficiente de variación, los datos son más homogéneos. Ahora les pido calcular el coeficiente de variación. Leamos el enunciado. Los sueldos mensuales de los empleados de dos empresas, Soft y One, tenemos ahí las medias y su desviación estándar. Les pido que indiquen qué empresa tiene los sueldos más homogéneos. Una orientación para la solución,
Identifiquen qué procedimientos tienen que usar, qué fórmulas, y calcular y dar el significado de los resultados. Chequemos sus resultados. Como tenemos dos empresas, en los cuales, miren ustedes, la empresa Soft tiene los sueldos en miles de soles y la empresa One en miles de dólares, no importa porque el coeficiente de variación es un valor abstracto. La fórmula que vamos a utilizar es desviación estándar entre la media por 100%. Calculemos entonces el coeficiente de variación para Soft, que sería 0,3 entre 2,3, tendríamos 13%. Para la empresa One sería 0,5 entre 3,3, que nos da 15,2. El criterio es, a menor coeficiente de variación, los datos son más homogéneos. Por lo tanto, la respuesta será los sueldos de la empresa Soft son más homogéneas ya que tienen un menor coeficiente. El rango semi-intercuartil o intercuartílico es la mitad de la diferencia entre el tercer y primer cuartil. Se utiliza en el caso de la mediana, es decir, si hay datos extremos, si la distribución de frecuencias tiene algún límite extremo no definido o si la distribución con intervalos diferentes. El significado es mide la dispersión de los datos respecto a la mediana. Veamos un ejemplo. Leamos el enunciado. Los siguientes datos corresponden al número de hijos de un grupo de empleados de empresas de construcción. Tenemos los datos. Se pide calcular el rango semi-intercuartílico y su significado. Para la solución les doy orientaciones. Identificar el procedimiento y qué fórmulas, calcular y dar el significado de los resultados. A ver, calculen. El procedimiento que tenemos que usar en este caso, como los datos están sin tabular, pues es muy sencillo. El procedimiento es calcular primero el primer cuartil, el tercer cuartil, calcular después el rango y dar el significado. Para calcular los cuartiles, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor. El valor central es la mediana, que en este caso es 5. Después volvemos a determinar el valor medio entre el valor menor y la mediana. Tenemos el cuartil, primer cuartil 4. Lo mismo hacemos para la segunda mitad. Entre 5 y 9 tenemos que el tercer cuartil es 6. Por lo tanto, el rango semi-intercuartílico es 1 y el significado será el 50% de los empleados tienen una dispersión de un hijo respecto a la mediana, que es 5.